Señor subsecretario. Buenas tardes con todas y todos. Como todos los días, vamos a llevar a cabo la actualización de los panoramas internacional y sobre todo el nacional, que es del interés de esta conferencia. Si nos ayudan con la primera diapositiva, nuestro marco siempre de cómo estamos avanzando en el tiempo. Estamos en el día 46 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Un día menos y un día más, ¿no? Dependiendo de cómo lo querramos ver. 69 conferencias vespertinas, las que ya se han llevado a cabo y a través de las cuales, pues bueno, se está informando a través del apoyo y la contribución de todos ustedes, a toda la población que a través de los diferentes medios nos escuchan y dando la información, las actualizaciones del día a día, pero además también la información relevante para poder realizar el autocuidado a la salud, llevar a cabo las medidas preventivas sobre todas aquellas que van a en su momento evitar que podamos ser un contagio de la enfermedad. Si pasamos a la primera diapositiva, que es el panorama internacional, vamos a ver que el 31% de los casos en los últimos 14 días, que representan la pandemia, digamos, activa, ¿no? Se sigue de alguna manera aún con poquitos puntos porcentuales, pero se sigue contrayendo la pandemia como tal. Vemos mucho más marcado, lógicamente, la diferencia entre los casos confirmados en la región europea y la región de las Américas. Ya solo es un 34% los casos que se representan en la región europea y siguen siendo más de la mitad los casos confirmados en los últimos 14 días en la región de las Américas, por lo cual las Américas es la que mantiene la pandemia todavía activa como tal, y tampoco estaremos igual perdiendo de vista a otras regiones del mundo, en este caso la Organización Mundial de la Salud, para ver si esos porcentajes en algún momento pudieran empezar a tener algún incremento como tal. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de las cifras para México. 29.616 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año, son la cantidad de casos que se han confirmado por laboratorio a COVID-19, es decir, han sido positivos a SARS-CoV-2. Sin embargo, importante mencionar que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7.802, son los que representan la epidemia activa en México. Las otras 3/4 partes de estos casos son casos que están más allá de los 14 días, por lo tanto pertenecen ya al grupo de casos que en su momento pueden haberse recuperado o que tuvieron otro tipo de evolución diferente. 2.961 las defunciones también que se actualizan para el día de hoy. También se tienen 68.783 casos que han sido negativos a la prueba, es decir, que se ha descartado la presencia del virus y por lo tanto han sido descartados a COVID-19. Y el día de hoy, pues bueno, serían ya 117.211 las personas que han ingresado a protocolo de estudio, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y han recibido algún tipo de atención por médica, así como epidemiológica. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada de casos, es decir, estos 29.616, cómo están en relación a la entidad federativa en la cual residen. Y bueno, aquí podemos ir notando cómo además de que son más las entidades federativas que empiezan a presentar estos colores más vivos, que en su momento hablan de mayor carga de enfermedad, así también hay entidades federativas que hace 1 o 2 días tenían el color digamos rojo y ahora tienen un color ya más oscuro, lo que quiere decir que continúa incrementándose esta carga de enfermedad. Las podemos identificar rápidamente en la siguiente diapositiva, en donde las vemos en orden descendente para poder rápidamente identificar cuáles son esas entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad. Lógicamente son las primeras y las que tienen las barras más oscuras, que además es el mismo color que está representado en el mapa, así como las entidades que tienen pues una menor transmisión y por lo tanto todavía una menor actividad al interior de cada una de ellas.
En la siguiente diapositiva veremos ahora sí esa carga activa de enfermedad, es decir, los 7.802 casos. Vemos también que ya son menos las entidades federativas que están en color verde, lo que representaría una carga baja de los últimos 14 días, y son casi la mayoría de los estados los que empiezan a tener una actividad importante en relación al incremento de los casos, sobre todo de la epidemia activa, porque estamos viendo el mapa de los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva podemos rápidamente también identificar cuáles son las entidades federativas que están en los primeros lugares de casos confirmados y cuáles son aquellas también que, en función de la epidemia más reciente o la epidemia activa en México, tienen una menor actividad, al menos evidenciada en la confirmación de casos de COVID-19. La siguiente diapositiva, nuestro mapa de tasa de incidencia acumulada, en este caso por 100.000 casos, enfocada o enmarcada en los últimos 14 días, es decir, en la epidemia activa como tal, recordando siempre que los estados que tienen la coloración más oscura tienen una tasa de incidencia más alta que los que no la tienen, y por lo tanto es donde estamos teniendo la mayor transmisión en el nivel comunitario. A nivel nacional, la epidemia activa representa 6.10 casos por 100.000 habitantes, esta es la incidencia por 100.000 habitantes, de estos 7.802 casos activos hasta el momento. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos esta misma distribución, igual en un orden ascendente, para que ustedes rápidamente puedan tener el orden de las entidades federativas y puedan aplicar la estadística. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la distribución por fecha de ocurrencia de la defunción de estas 2.961 lamentables defunciones, y como todos los días podemos también identificar aquellas defunciones que aún están catalogadas como sospechosas, que son estas 245, y que si vemos las barras apiladas independientemente del color, podríamos ver un poco cómo se está comportando la tendencia de la última semana en relación a cómo están también ocurriendo las defunciones. La siguiente diapositiva las distribuye por entidad federativa en donde ocurrieron, y podemos ver también cuál es la mayor carga de defunciones en relación a donde ocurrieron las mismas, y también en qué estados tenemos defunciones o están distribuidas estas 245 defunciones aún sospechosas, y que lógicamente incrementarán la tasa o la carga de defunciones en cada uno de ellos cuando obtengamos un resultado. En la siguiente diapositiva vamos a ver la curva epidémica conformada por casos confirmados y sospechosos. Seguimos llamando la atención a que esta curva pues mantiene aún todavía una evidente tendencia ascendente. Si no hacemos caso a la diferenciación de colores, si no vemos la barra completa, independientemente de que sea de color rojo o de color amarillo, vemos claramente cómo esa tendencia continúa todavía con esta tendencia ascendente, y es lo que se espera en función de que en varias entidades federativas, en algunas de ellas estamos alcanzando o en el pico epidémico, y en otras precisamente se está iniciando con el ascenso correspondiente. Por lo tanto, dado que esta es la curva que integra la totalidad de los casos a nivel nacional, pues continuamos viendo esta tendencia franca hacia arriba. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente la curva de casos confirmados acumulados. Fueron 1.982 casos, podemos ver en las barras de color naranja, es el día que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas. Podemos notar que la barra naranja es la más alta de todas las barras naranjas que hemos tenido desde que inició la confirmación de casos. Aún así, en función de la carga acumulada, esto representa un 7.2% de incremento, ¿no? Siempre notando que cada día, pues ese porcentaje representa una mayor cantidad de casos, porque está basado precisamente en un análisis de casos acumulados, ¿no? Los que se van acumulando día con día. La siguiente diapositiva, vamos a revisar cómo está la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Empezamos siempre con lo que son las camas generales para personas
que tienen o son casos sospechosos de COVID-19, dado que estamos hablando de ocupación hospitalaria, entonces son casos sospechosos bajo la definición de IRAG, es decir, que presentan una infección respiratoria aguda grave, tienen algún signo o síntoma de alarma y por lo tanto requieren ser hospitalizados. Son 681 unidades ahora las que pueden notificar, tienen nombre de usuario, tienen password para poder hacerlo, recordando que esto se realiza desde cada una de las unidades que están distribuidas en todo el territorio nacional, de todo el sector salud. Son ellos quienes a través de esta cuenta pueden todos los días a la hora del corte subir la información, y esto también implica una coordinación que se da en las entidades federativas, quienes son precisamente los que definieron para cada una de sus unidades quiénes son estas personas que realizan los reportes. Hoy día seguimos con una tasa de notificación del 96%, es una tasa que se ha logrado mantener, de hecho se incrementó de un 95% que teníamos a inicios de la semana y se ha mantenido más o menos en esa tasa. Con este reporte podemos comunicar que se tienen el día de hoy 13.688 camas disponibles para poder recibir pacientes que presenten un cuadro respiratorio grave, y que a su vez se tienen 6.754 camas ocupadas, o sea, es decir, pacientes que ya fueron ingresados y que en este momento están recibiendo la atención médica como casos graves dentro o al interior de una unidad hospitalaria, y por lo tanto esto representa un porcentaje de ocupación del 33%. Sí, estamos prácticamente ya en la tercera parte de la ocupación nacional, 33%. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahí está el 33% en la última barra, que sería el total nacional, pero vemos cómo esa distribución de ocupación o disponibilidad pues cambia ya en función de cada una de las entidades federativas. Ciudad de México continúa lógicamente con la mayor ocupación hasta el momento reportada. Baja California, el Estado de México, Quintana Roo y Campeche son los que están por encima del 40% ya de la ocupación, y es un indicador muy puntual al que hay que estarle dando seguimiento, porque como un componente que también aporta la vigilancia epidemiológica, a través de estos datos podemos ver si está produciéndose una transmisión o se están llevando a cabo brotes importantes en estas entidades federativas, porque se están evidenciando precisamente en la cantidad de camas que representan a personas que están siendo hospitalizadas con IRAG, o sea, con sospecha de COVID-19, independientemente de que se tenga o no aún el resultado. Por eso es importante tener este monitoreo de manera diaria. En la siguiente diapositiva veremos específicamente las camas que se destinan a pacientes críticos, son aquellas camas que tienen ventiladores. Podemos ver que la ocupación nacional es de un 27%, sin embargo, claramente la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, que de hecho son las 5 entidades que todos estos días se han estado informando y vigilando como las que tienen la mayor carga hasta el momento, no solo de tasa de incidencia acumulada, es decir, de cantidad de casos por 100,000 habitantes, sino también lo vemos reflejado en la disponibilidad y ocupación de camas. Son los que tienen estos porcentajes por arriba del 40% de la ocupación, y se están monitoreando también los estados que en su momento tienen por encima del 20 para ver cómo va el comportamiento día con día. Este monitoreo se puede hacer en tiempo real, es decir, cada vez que uno entra a la plataforma, esta está actualizándose en función de cómo se están realizando las notificaciones de lo local, y prácticamente minuto con minuto los números van cambiando, pero los que nosotros les presentamos son precisamente ya la totalidad de lo que se reportó en un día completo, y que nos permite entonces poder comparar cómo se va comportando esta ocupación. Sería la actualización para el día de hoy.